El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Ken Jones se había propuesto la solitaria misión de escalar el pico más alto de Rumania, solo y a kilómetros de la civilización. Su meta se convirtió en una lucha por sobrevivir, cuando fue alcanzado por una avalancha. Corrí tan rápido como pude, desesperado. Corrí para salvar mi vida. Cayó cuesta abajo por la montaña. Su pelvis quedó destrozada. Era una agonía. Sentía como si tuviese un hierro candente dentro de la pierna. Imposibilitado para caminar, sabía que no tenía manera de pedir ayuda. Su única esperanza era arrastrarse a lo largo de más de 12 kilómetros, cruzar el río y atravesar el helado paraje. Sus grandes miedos eran ser devorado por animales o congelarse hasta morir. Un mal paso y estaría muerto. Viajando por las montañas de los Alpes transilvanos, una remota región de Rumania central, Ken Jones, un ex paracaidista británico, buscaba pasar unas vacaciones diferentes. Creo que soy una persona nómade. Tiendo a pasar bastante tiempo conmigo mismo. Siempre sentí la necesidad de viajar, salir y hacer cosas. Es algo que llevo en la sangre. Me impaciento y necesito salir. La formación militar de Ken hizo que desarrollara el gusto por las aventuras extremas y eligió desafiarse a sí mismo en uno de los escenarios europeos más agrestes. Había muchos lugares para visitar en Rumania. Yo solo quería alejarme del tumulto de turistas. Quería un desafío, algún lugar donde las cosas fueran un tanto difíciles de lograr. Se había impuesto la misión de escalar él solo el monte Moldoveno, tarea que no era para débiles. Con 2.530 metros de altura es el pico más alto de Rumania. En medio del invierno, llegar al pie de la montaña ya era muy riesgoso. Fue un viaje bastante peligroso. El conductor del taxi iba como un loco por la carretera. Yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? Probablemente esto sea más peligroso que la montaña. Durante el verano este desolado paisaje se verá repleto de excursionistas, pero a mitad de enero, con nieve y temperaturas bajo cero, solo unas pocas personas tienen el suficiente coraje como para aventurarse solos en estas implacables montañas. Comencé a darme cuenta de que prácticamente tenía la montaña para mí solo. Era una sensación placentera, pero al mismo tiempo asustaba. Pude notar la inmensidad del lugar. Normalmente lleva 2 días escalar hasta la cima de la montaña. Pero el superentrenado ex soldado Ken se había propuesto el desafío de hacerlo solo en un día. Mis hermanos y yo siempre fuimos muy competitivos. Siempre jugábamos carreras, a la parada del autobús, por ejemplo. Todo era una competencia. Me gusta sentir mi cuerpo trabajando y funcionando bien. Enseguida hallé el ritmo. Soy un amante de la libertad. A veces solo se necesita estar solo con uno mismo para disfrutar de una paz diferente. Ken avanzaba sin problemas por las laderas bajas, pero los peligrosos terrenos que debía recorrer amenazaban contra su ambiciosa apuesta de alcanzar la cima. Un sendero despejado entre los árboles parecía ser la ruta más directa. Este cortafuego hecho por el hombre sirve para evitar la propagación de incendios durante los meses de verano, pero en invierno se convierte en el paso obligado de mortales avalanchas.
Hice un curso de guerra en el Ártico cuando estaba en el ejército. Sabía que podía haber avalanchas. Estaba bien entrenado y sabía cómo lidiar con ellas. Con su meta a la vista, Ken ignoró los riesgos y optó por seguir escalando hacia la cima. La nieve que se había acumulado sobre las laderas altas era como un polvo fino. En ciertas partes me hundía hasta la cintura. Mi velocidad disminuyó significativamente y escalar era un trabajo muy difícil. Pero todo esfuerzo tiene su premio. La elección de este lugar extremo comenzaba a tener su recompensa. Realmente me sentía en mi propio mundo allí arriba. Estaba totalmente expuesto y totalmente solo. Es el lugar más remoto en el que he estado. Son muy pocos los privilegiados que pueden tener toda la montaña para ellos mismos. Sin embargo, las extenuantes condiciones habían retrasado su ambicioso plan. Quedaban pocas horas de luz y el reloj jugaba en contra de su intento por llegar a la cima. Sabía que con esa cantidad de nieve sobre la montaña iba a ser muy duro, pero me sentía realmente fuerte y sabía que era capaz de llegar a la cumbre. Mucho entrenamiento y una extraordinaria determinación lo habían llevado muy cerca de su meta. Pero a medida que caía el sol, debía tomar una decisión: hacer un último esfuerzo por llegar a la cima o buscar refugio y hacer un segundo intento por la mañana. Tenía la esperanza de que más adelante hubiera menos nieve. Seguí caminando un poco más, no quería darme por vencido, pero comencé a pensar que tal vez no alcanzaría la cima ese día. Llegar a la cima siempre es importante, pero llega un momento en que debes decir basta, es suficiente, no hagas estupideces. Contrariado, Ken optó por regresar a la relativa seguridad de los árboles. Quería buscar resguardo en el bosque, cavar un hoyo en la nieve y cubrirme con mi abrigo. No quería estar expuesto en el sendero abierto. Los árboles me ofrecían un refugio natural. Durante la noche la montaña era aún más traicionera. Ken necesitaba descender rápidamente y encontrar una superficie plana para acampar. Una vez más, el sendero abierto parecía el camino más directo, pero descender por allí era una estrategia peligrosa. De pronto oí un sonido proveniente de la cima de la montaña. Al principio pensé que era algún animal, pero era un sonido extraño, sobrenatural. Nunca antes había escuchado nada parecido. Entonces me di cuenta de que era una avalancha. Estaba paralizado. Nunca antes había visto una avalancha. Sé que suena perverso, pero quería verla. Debí darme vuelta y correr, pero era algo extraordinario y magnífico. Ken no tenía tiempo para perder. Cada segundo que pasaba lo acercaba a la muerte. Giré y comencé a correr hacia el bosque tan rápido como pude. Todo el tiempo sentí como si me persiguiera. Mi corazón se aceleró, latía exageradamente. Pensé que me alcanzaría y me enterraría. Creí que iba a morir. El ex soldado Ken Jones estaba en Transilvania en una solitaria expedición por la montaña, pero su ambiciosa escalada se había convertido en una lucha por sobrevivir. Estaba atrapado en el camino de una furiosa avalancha. No tenía demasiado tiempo para escapar. No podía hacer nada.
Ken se lanzó hacia un costado justo a tiempo, y la avalancha siguió cuesta abajo por el cortafuego. Definitivamente me habría matado, no tengo dudas. Estuve temblando durante un rato. Después me di cuenta de que estaba a salvo, me calmé y simplemente comencé a reír. Había escapado de la avalancha, pero aún estaba en peligro. La nieve acumulada en la ladera alta era inestable. Después de la avalancha comencé a sentirme muy vulnerable en ese lugar. Necesitaba encontrar un sitio seguro para dormir. Un lugar dentro del bosque donde poder acampar. Quería dormir durante la noche, para volver a intentar el ascenso al día siguiente. Debía descender rápido hacia un lugar seguro antes de que cayera la noche. Pero avanzar rápido entre los árboles no era tarea fácil. Pero el terreno se hacía más peligroso. Las ramas se me metían en los ojos. Era una pequeña pesadilla. El terreno agreste y la pendiente de la montaña lo obligaron a regresar al sendero despejado. Sabía que la manera más rápida de descender era bajando por el cortafuego que dividía el bosque. No quería regresar allí, pero no tenía opción. Tenía que descender. Pero tomar este atajo significaba correr un gran riesgo. En su carrera contra la noche, Ken decidió que valía la pena. Pero su suerte se había acabado. La montaña estaba a punto de mostrarle cuán letal podía ser. Esta vez la avalancha estuvo sobre él en un instante. Debía correr o moriría. Corrí tan rápido como pude, desesperado. Corría para salvar mi vida. Unos segundos después, sentí que me elevaba. Estaba totalmente aterrorizado. Sentí que me tragaba y sepultaba. Podía sentir mis huesos y órganos internos. Todo se sacudía. De pronto sentí que caía. Entonces pensé, esto es realmente malo. El ex soldado Ken Jones luchaba por su vida. Una mortal avalancha lo había arrastrado por las montañas de Transilvania, arrojándolo desde el despejado sendero hacia las rocas de la ladera baja. Aterricé sobre mi trasero y escuché cómo se quebraban mis huesos. Eran los huesos de mi pelvis y la cabeza del fémur rompiéndose. Debo haber perdido la conciencia. Estaba allí tirado, sin saber lo que pasó, ni dónde estaba. Realmente no podía sentir nada. Estaba oscuro. La caída le había provocado un corte profundo en la cabeza, pero estaba a punto de descubrir que su cuerpo había sufrido heridas mucho más graves. Y el dolor se hizo sentir. Era una completa agonía. Sentía como si me hubieran introducido un hierro candente en la pierna. Cuando toqué con la mano el costado de mi pierna, sentí la mano mojada y pegajosa. Tenía una herida abierta de unos cuantos centímetros sobre mi cadera izquierda. Noté que sangraba mucho. El impacto había quebrado su fémur y destrozado la articulación de la cadera y la pelvis, convirtiéndolos en pequeños fragmentos. Estos dañaron varios vasos sanguíneos alrededor de la pelvis, provocando derrames internos y haciendo que la temperatura de su cuerpo descendiera rápidamente. En ese ambiente extremo, sus heridas podían ser fatales. Ken sabía que estaba lastimado, pero desconocía la gravedad y seriedad de sus heridas. Mi instinto natural me decía que me levantara y caminara.
Sentía mucho dolor en la pierna, pero no estaba seguro de que estuviera quebrada. Sentí un dolor profundo, agonizante en toda la pierna. Aparentemente, no tenía manera de caminar, mi pierna no respondía. Era una situación desesperante. Ken necesitaba atención médica urgente, pero el poblado más cercano estaba a 12 kilómetros y no tenía teléfono celular o satelital. Debido a su disciplina militar, había empacado para las más duras condiciones, pero la avalancha había enterrado su mochila en algún lugar de la montaña. Estaba desprovisto de todo: mi saco de dormir, mi estufa, mis alimentos, todo lo que necesitaba para sobrevivir. Nadie sabía dónde estaba Ken ni en el peligro en que se hallaba. Para engañar a la muerte, la resistencia y la autosuficiencia que lo habían llevado allí, ahora debían sacarlo de ese lugar. Pero se enfrentaba a un dilema difícil: escalar con la vaga esperanza de encontrar su equipo de supervivencia o ahorrar valioso tiempo y energías y descender en busca de ayuda. Fue muy difícil decidir qué debía hacer. Las consecuencias de tomar la decisión equivocada eran mortales. Decidí que debía ir cuesta abajo por la montaña. ¡Ayuda! La manera menos difícil de moverme era sentado. Cada vez que me movía podía sentir cómo los huesos rechinaban y se movían dentro de mí. Sentía náuseas por el dolor. Ken había entrenado duro, pero nada lo había preparado para el dolor. Durante más de 1 hora descendió apretando los dientes hasta que finalmente encontró un lugar para descansar. Pero era solo el comienzo de su tragedia. El pie de su pierna rota estaba completamente hinchado. Necesitaba aliviar la presión inmediatamente o la gangrena se apoderaría de su pie. Me di cuenta de las consecuencias que implicaba no quitarme la bota de inmediato. Podía sentir los huesos rozando y moviéndose dentro de mi pierna. Y tenía que sumar más dolor, pero no tenía opción. Si no me quitaba la bota, perdería el pie. Fue casi una bendición sentir el pie libre. Toda la sangre que estaba atascada en el pie podía volver a circular por mi pierna. Pero el alivio duró poco. Durante la noche, la temperatura descendió rápidamente hasta 15 grados bajo cero. Su única protección era una chaqueta para montaña y una bolsa impermeable que usó para proteger su pie del viento helado. Ken se enfrentaba a una larga noche. La idea de estar solo en medio de la nada hacía estragos en su mente. El pensamiento que me acosaba era: ¿y si no sobrevivo esta noche? Si se quedaba dormido, su cuerpo dejaría de temblar. Sufriría hipotermia y moriría. Temblaba descontroladamente. Sabía que si caía en el último estadio de hipotermia nunca me despertaría. Pensaba: Dios mío, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir esta noche? Simplemente no te duermas, o jamás despertarás, morirás. Gravemente herido debido a una avalancha en las remotas montañas de Rumania, el ex paracaidista Ken Jones sabía que su supervivencia dependía de que se mantuviera despierto. Si se quedaba dormido, su cuerpo dejaría de temblar y con las heladas temperaturas reinantes moriría de hipotermia. Dormir era una potencial sentencia de muerte, pero era un pensamiento recurrente y algo muy fácil de hacer. Pensaba: solo debes cerrar los ojos y no sentirás más dolor.
Frente a una larga y tortuosa noche, solo en la montaña, el espíritu de Ken había tocado fondo. Solo pensaba, ¿cómo pudo pasarme esto? Sentía como si hubiera pasado una eternidad. Aún faltaban 7 u 8 horas para el amanecer y se pondría más frío. A las 3 o 4 en la madrugada la temperatura descendería aún más. Pasaba el tiempo y me sentía cada vez más solo. Pensaba en todo tipo de cosas confortables, como estar arropado en mi cama o con mi hermano jugando fútbol, o cualquier cosa que distrayera mi mente del dolor y el sufrimiento. La noche fue una lucha por no dormir. Cuando llegó la luz del día fue esperanzador. Fue un enorme alivio. La oscuridad trae todo tipo de paranoias, pero con la luz del día me di cuenta de que podía hacer algo. ¡Ayuda! Durante las frías horas de una mañana de enero, las posibilidades de que hubiera alguien en ese inhóspito lugar eran remotas. ¡Auxilio! Ken dependía de sí mismo, pero la enormidad de la tarea que tenía por delante lo acechaba y no podía evitar tener la esperanza de que lo rescataran. ¡Ayuda! En mi mente creía que quizás el servicio de emergencias estaría buscándome. Imaginé un helicóptero y guardias forestales caminando a través del bosque, soplando un silbato. ¡Estoy aquí! Imaginé muchas situaciones, pero cuanto más pensaba, más las descartaba. Estaba poniendo demasiadas esperanzas en cosas improbables. Con su pelvis destrozada, Ken sabía que estaba en grandes problemas. Nadie sabía de su tragedia, ni nadie esperaba que regresara pronto. Sin teléfono móvil o satelital, su única esperanza era que su entrenamiento en ambientes hostiles pudiera llevarlo al poblado más cercano, a 12 kilómetros de distancia. En el ejército siempre me decían, no te quedes inmóvil, muévete e improvisa o morirás. Constantemente debes evaluar la situación. Tan pronto como dejes de pensar, todo se termina. Los problemas no se solucionan solos. Tu cuerpo es solo una herramienta, llevará a cabo el plan que formule tu mente. Debes hacer algo. Sin comida y con su botella de agua ya vacía, Ken emprendió su maratónico viaje hacia el pie de la montaña. Ken soportó horas de agobiante dolor, pero con esfuerzo avanzó cierta distancia y esto le provocó mucha sed. Estaba rodeado de agua, pero congelada. Comer nieve solo provocaría que la temperatura de su cuerpo descendiera y se deshidratara aún más. Comí nieve, pero solo se derretía en pequeñas cantidades de agua. Realmente no calmaban mi sed. El río que atravesaba el valle le daría el agua que desesperadamente necesitaba. Ken también sabía que por allí estaba la carretera donde el taxi lo había dejado 24 horas antes. Pensaba que era el lugar con más posibilidades de encontrar ayuda. Por lo tanto, solo necesitaba llegar allí. Luego de un agobiante descenso, Ken logró salir de la ladera de la montaña. Fue una hazaña increíble, pero moverse a través del valle era un desafío aún mayor. Cuando llegué al valle ya no podía deslizarme en posición de sentado. Ya no me ayudaba la gravedad. A partir de allí todo fue esfuerzo físico. Frente a la enorme tarea de llegar a la civilización, Ken se fijó pequeñas metas para medir su progreso. Comencé a jugar pequeños juegos contra el reloj. Me fijaba tiempo para llegar a los objetivos.
Su progreso era dolorosamente lento. Cada nuevo objetivo que alcanzaba era un logro enorme, pero también un desgarrador recordatorio de la distancia que aún faltaba. Se acababa el tiempo para sus posibilidades de sobrevivir y aún estaba a 10 kilómetros del poblado más cercano. Solo seguía avanzando porque necesitaba desesperadamente agua. Estaba deshidratado. Me esforcé todo lo que pude. Después de arrastrarse brutalmente a lo largo del valle, Ken finalmente llegó al río. La orilla estaba más alta que el nivel del río. Me era muy difícil descender para acceder al agua. Entonces se me ocurrió una idea: atar los cordones de las botas alrededor del cuello de la botella. El alivio en mi boca fue una bendición. Fue como ponerle gasolina a un auto. Sentí que mi cuerpo revivió. Estaba lleno de energía otra vez. Revitalizado, Ken se obligó a sí mismo a ir en busca de la carretera donde esperaba encontrar ayuda. Su esfuerzo y su determinación hicieron que siguiera avanzando, pero luego de arrastrarse todo el día, apenas había avanzado 1,5 kilómetros. Se enfrentaba a otra larga noche en este agreste territorio. De pronto se sintió invadido por el mayor de sus miedos: ser devorado por animales salvajes. En Transilvania hay muchos osos y lobos. Y a medida que avanzaba la noche comencé a sentir pánico. Estaba al descubierto, muy lejos de los árboles, y estaba asustado. Traté de arrastrarme hacia el bosque lo más rápido que pude. Había llegado a un lugar seguro, pero el olor de su cuerpo empapado en sangre y su estado de debilitamiento lo convertían en presa fácil. Estaba muy hambriento, con frío, deshidratado. Creo que eso me afectaba. No estaba seguro de si alucinaba y escuchaba cosas. Realmente creía que había escuchado a una manada de lobos por los alrededores. Estaba convencido de que había ojos que me estaban mirando. Me veía sentado allí jadeando o respirando con dificultad, realmente muy asustado, esperando a que me atacaran. Pensaba, esto va a ser horrible. Ser devorado es horrible, pero ser devorado vivo debe ser aún peor. ¡Ayuda! La vida de Ken Jones pendía de un hilo luego de haber sido arrollado por una avalancha en las montañas de Rumania. Se había arrastrado hasta el valle y soportó una segunda noche helada, más el miedo de ser atacado por osos y lobos. Cuando llegó el amanecer de aquel tercer día, sentí un alivio enorme. Había logrado sobrevivir y era todo un logro. Sin poder caminar debido a su pierna quebrada y su pelvis destrozada, Ken necesitaba desesperadamente llegar al poblado que se encontraba a 9 kilómetros o se enfrentaría a una muerte segura en ese inhóspito paraje. Después de 2 extenuantes noches sin comer ni dormir, luchaba por sobrevivir, pero la naturaleza era un oponente formidable. Parecía que el medio ambiente conspiraba contra mí, constantemente. Se sentía violento y cruel, y comencé a darme cuenta de cuán despiadada puede ser la montaña.
Habían pasado 48 horas desde que la avalancha casi se llevó la vida de Ken. Abrirse camino a través de la tormenta de nieve requería de sus últimas reservas de energía. El frío, el hambre y la deshidratación lo estaban llevando a la desesperación. Era difícil seguir avanzando, especialmente cuando la muerte no parecía una mala propuesta. Al menos todo el dolor iba a desaparecer. Me dormía y moría. Pensaba en mis hermanos y en mi hermana, también en mi madre. Somos muy unidos, realmente unidos. Un pensamiento me daba vueltas en la cabeza. Alguien llegaba a mi casa y les decía a mi madre y a mis hermanos que yo estaba muerto. En ese momento, no estaba realmente seguro de por qué me seguía moviendo. Entonces pensé, esto es lo que se siente cuando estás muriendo. Estaba solo y no quería morir solo, así que seguí. Yo solo continué moviéndome y obligándome. Disculpen un momento. Había agotado sus últimas reservas tratando de mantenerse con vida. Se enfrentaba a una tercera noche solo en ese paraje. No había dormido en 2 días. Aunque con la temperatura muy por debajo de 0, dormir significaba una muerte segura. Quería seguir moviéndome, pero mi cuerpo había decidido detenerse. Me desperté la mañana siguiente y pensé, aún no estoy muerto, todavía estoy aquí. Era como si mi cuerpo quisiera seguir viviendo. Me había dormido acurrucado la noche anterior y la nieve que cayó cubrió todo mi cuerpo como si fuera una manta. Creo que eso me mantuvo a salvo y con vida. Entonces decidí comenzar a arrastrarme otra vez. Su cadera fracturada convertía cada movimiento en una absoluta tortura. Solo su increíble entrenamiento y su inagotable reserva de fuerza de voluntad hacían que siguiera avanzando. A pesar del dolor, confiaba en que lo peor había pasado. Ni siquiera estaba dispuesto a admitir que sería muy difícil. Solo tenía que llegar a la carretera, no estaba demasiado lejos. Necesitaba esforzarme más ese día y estaría a salvo. Finalmente, Ken estaba a punto de llegar a la carretera donde el taxista lo había dejado 3 días atrás. Pero de pronto, llegar allí parecía imposible. El río bloqueaba su camino y Ken sabía que esto podía ser fatal. Cuando vi que no había medios para cruzar, realmente sentí furia. Era un río de montaña en mitad de enero. Sus aguas nunca estarían tan frías, estaban a punto de congelarse. Si resbalaba y mojaba mi abrigo, tendría como máximo 20 minutos antes de morir. Me senté en la orilla y miraba el río. Estaba asustado, aterrorizado. Pensaba en qué me ocurriría. Recordé cuando era pequeño y me subí al trampolín de la piscina. Tenía mucho miedo de saltar. Ahora estaba allí sentado a la orilla del río pasando por el mismo sufrimiento. Entonces pensé, entra y cruza el río. El agua helada podía matarlo en pocos minutos. Tenía que cruzar deprisa, pero la corriente era fuerte y las aguas profundas. Debía hacerlo o moriría. Durante toda esa experiencia sentía que tenía una única misión, no mojar mi abrigo. Sabía que si llegaba a mojarse, estaría muerto. Tenía que quitarse la chaqueta y la camiseta térmica. Si éstas se mojaban, se congelaría al llegar al otro lado.
pero al quitárselas incrementaba el riesgo de morir de hipotermia. No me quedaban alternativas. Se trataba de ser paciente, de ser cuidadoso. Debía cruzar ese río. A pesar de sus heridas, Ken avanzaba dando pequeños saltos sobre su pierna sana y dejaba que su pierna quebrada flotara en el agua. Un movimiento en falso y podía congelarse hasta morir. De pronto me di cuenta de que mi bota estaba floja, y antes de que pudiera llegar a ella se salió de mi pie. Su bota se había ido con la corriente, y el pie de su pierna sana ahora estaba expuesto. Logró llegar a la otra orilla, pero aún debía arrastrarse 5 kilómetros sobre la nieve y el congelamiento estaba garantizado. Mi primer pensamiento fue, voy a perder el pie, se va a congelar. Entonces pensé, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Esta tragedia había empujado a Ken Jones al límite de la resistencia humana. Había sobrevivido a una avalancha, a 3 noches a la intemperie con una pierna quebrada y la pelvis hecha añicos, y ahora el congelamiento de su pie expuesto. Puro instinto animal mantenía su cuerpo funcionando, pero su mente había comenzado a fallar. Cuando llegas al punto donde nada importa, hasta tu familia deja de importarte. Realmente ya no te preocupas por ellos, ni siquiera te preocupas por ti mismo. Pero hay algo dentro de uno, el instinto de supervivencia, y eso es lo que te mantiene en movimiento. El cuerpo hará lo que deba hacer para sobrevivir. Es una máquina increíblemente confiable y eficiente. Es asombroso saber lo que el cuerpo puede hacer. La actitud de Ken de no darse por vencido rindió sus frutos. Finalmente logró salir del páramo salvaje y llegó a la carretera donde el taxista lo había dejado 4 días antes. Fue un gran alivio llegar finalmente a la carretera, aunque sabía que aún me quedaba un largo camino. Aún le faltaban casi 5 kilómetros para llegar al poblado más cercano, y el cuerpo de Ken se estaba debilitando. Había luchado contra la nieve, el hambre y el insoportable dolor, y ahora se le acababa el tiempo. Debía encontrar ayuda pronto. Entonces pensé, ¿por qué no te pones de pie y caminas? Todo estuvo bien durante algunos segundos. Luego hubo un crujido y sentí los huesos rotos dentro de mi pierna. A pesar del intenso dolor que me causaba, solo pensaba en encontrar una rama o algo donde pudiera apoyar parte del peso, algo para usar como muleta. Fue un alivio volver a caminar. Parecía que ya no había enemigos ni obstáculos. Sentía que estaba cada vez más cerca de casa. Pero su tragedia estaba lejos de terminar. De pronto sentí como si me hubieran apuñalado en el estómago con un cuchillo. Nunca había sentido un dolor así. Era el peor dolor que había sentido. El peor dolor imaginable. El estrés generado por su situación había hecho que el cuerpo de Ken produjera enormes cantidades de jugo gástrico, a tal punto que se habían perforado las paredes de su estómago. Los ácidos se habían desparramado por su cavidad abdominal y lo estaban devorando por dentro. Era una bomba de tiempo que podía matarlo en cuestión de horas. En ese momento solo pensaba en la noche. Debía llegar a algún lado. No había manera de sobrevivir otra noche. Mientras estuve en el camino, nunca dejé de caminar. Cada doloroso movimiento era un paso en la dirección correcta, pero más adelante el camino se convirtió en su peor pesadilla. Se dividía en 2, y solo uno llegaba al poblado. Las posibilidades de conseguir ayuda eran del 50%. El camino no se veía en buenas condiciones, pero algo me decía que por allí encontraría una casa.
Cuando llegué a un claro, vi el contorno de una edificación. Pensé, por fin llegué. Me provocó un gran alivio. Sentía que lo había logrado y que literalmente estaba a pasos de un lugar cálido y seguro. Pero su apuesta había fallado. El edificio era solo un establo vacío. Fue demoledor. Había elegido ese camino, pero mi elección fue equivocada. En ese momento pensé, espero que esta decisión no me cueste la vida. Una vez más, Ken recurrió a su fortaleza interior para alejarse de las puertas de la muerte. Sentía que aún no estaba listo para morir. Sentía un amargo resentimiento hacia la montaña. No iba a dejar que me venciera después de todo lo que había pasado. Pero su cuerpo se acercaba a un colapso total. Había desperdiciado tiempo valioso tomando el camino equivocado. Ahora debía regresar sobre sus pasos hasta la división del camino. Pero se acercaba la noche y la temperatura había comenzado a descender. Llegué hasta la división del camino y tomé la única opción que tenía. Sentí alivio otra vez. Pensé, bueno, tengo otra oportunidad. Finalmente, al salir de una curva, vi una luz que brillaba entre los árboles. Eso puso una sonrisa en mi rostro. Entonces pensé, lo logré. Allí supe que nuestro cuerpo es un sirviente honesto y fiel. Me sentí orgulloso de mí mismo y sabía que tenía un corazón fuerte y mucho carácter y que podía superar muchas cosas. Había luchado por mi vida y no sentía tristeza ni amargura hacia la montaña por todo lo que había pasado. Había sobrevivido. Era muy reconfortante estar con alguien y saber que todo había llegado a su fin. Estaba a salvo. Varias cirugías repararon su cadera y su pierna, pero Ken perdió 4 dedos de un pie por el congelamiento. 2 años y medio después del accidente, Ken pudo caminar otra vez. Muy pocos tienen la oportunidad de aprender tanto sobre sí mismos. Me siento privilegiado. Debí enfrentarme a esa lucha para llegar a donde estoy ahora. Tuvo su lado positivo. Ken está nuevamente en forma y espera el día en que pueda competir en el desafiante Tour de France. Doblado al español en Civisa Media.